Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Límites de la realidad. José Manuel Frías. Juan Ferrer Romero. Creamos o no creamos en la reencarnación, el caso es que todo parece indicar que pasamos una estancia en el otro lado, en ese lado de los muertos, de los difuntos o como queramos llamarlo. Tú, Antonio Guerrero, que has investigado muchísimos casos, muchísimas historias, porque no solo te has centrado en las parafonías, sino en todo lo que tiene relación con el contacto, con el más allá. Hay mucha gente que se pregunta cómo es la vida en el otro lado, qué es lo que ocurre, cómo puede ser un poco el retrato robot de lo que uno puede ver cuando pasa al otro mundo. Por medio de ese material sensible, de fotografías extrañas, de psicofonías que aportan información concreta, ¿cómo se podría configurar lo que uno se encuentra cuando da ese paso, cuando cruza ese umbral? Bueno, yo creo, ya lo he dicho antes, que no toda la información que tengo viene de ese plano post-mortem, ¿no? Entonces, claro, no puedo definir exactamente en qué situación están ellos, por lo menos dentro de los mensajes que me dicen. Ni tampoco yo, como no les digo, o sea, yo no les insto a que exactamente, yo solamente recojo su información cuando ellos quiero darla, ¿no? Y quiero hacer un pequeño hincapié, aunque sigamos, sí, porque me parece bastante interesante, de que yo en alguna que otra ocasión también he visto personas muertas, que yo no sabía que estaban muertas por la calle, y después ha sido confirmada. Pero no solamente eso, sino que he visto, esto es más sorprendente aún, no sé si a alguna persona le ha pasado eso, de ver a personas, a dobles de personas, por la calle. Perfectamente. Y después me lo he encontrado después. Y estaba en otro sitio. Sí, ese fenómeno casi de la bilocación, ¿no? Sí, pero yo que lo he visto. Perfectamente, ¿no? No sé si... Hay que entender que la bilocación es algo distinto a lo que él está explicando, porque en este caso estaremos hablando de un Doppelgänger, como se denomina en alemán. Es una entidad que es exactamente un clon de otra entidad. En cambio, la bilocación es una entidad que puede estar en un sitio cuando debería de estar en uno totalmente distinto. Sí. ¿Vale? Es algo que es distinto. Digamos así, ¿de quién es el espíritu que estoy viendo? ¿Del vivo real o del que no he visto todavía, pero está más en otra? Hay una pregunta en relación de lo que acabas de decir, y me gustaría que Enrique me respondiera esto, que es la persona la más indicada esta noche aquí para hacerlo. Supongo que estás conmigo, José Manuel. Estaba hablando Tara de que muchas de estas entidades se sienten perdidas. Se sienten perdidas, necesitan algo y nos necesitan a nosotros para poder realizarlo. Si desde el punto de vista de Enrique existe la reencarnación, ¿por qué? ¿Qué pasa? Si se puede reencarnar, ¿por qué necesitan de un ser humano vivo para terminar de realizar algo? Bastaría con que se reencarnara para poder realizar y poder llenar eso que han venido al final, que al final tenía que salir la palabra, el karma. ¿Por qué, si existe la reencarnación y se puede hacer a través de la reencarnación, necesitan esas entidades, desde el plano donde quiera que estén, del ser humano para terminar aquello que aquí en vida no han terminado? Mira, lo primero que pasa es que hay entidades, y habéis visto la película El Sexto Sentido, que no se dan cuenta que están muertos. Entonces, si no se dan cuenta que están muertos, entonces no pueden avanzar hacia ningún sitio, porque ¿cómo voy a reencarnar yo si yo no estoy muerto? O sea, eso es lo primero. Ellos no se dan cuenta que están muertos. Y nosotros le tenemos que ayudar a decir que están muertos, que realmente ellos saben que están muertos, pero lo quitan de su mente porque no les interesa, les da miedo estar muertos. Entonces ellos lo quitan de su mente. Entonces nosotros le tenemos que hacer recordar cómo fue su muerte, que él recuerde. Por ejemplo, hay muchos casos en hospital, han estado la gente en el hospital, está en su cama. Hola, ¿qué pasa? No, porque estoy lleno de cable y esto, estoy mal. Sí, ¿y no notas nada raro? Sí, las monjas hija puta estas que no me dan de comer. Y que ve, yo estoy y las llamo y no me hacen ni caso. Digo, bueno, pues vamos a hacer una cosa, levántate de esa cama.
O yo no puedo, yo estoy lleno de cables, yo estoy malísimo, me estoy casi muriendo. No, levántate. ¿Usted quién es? Digo, yo soy un médico. Te hemos dado unas cosas para que te puedas levantar. Levántate, por lo menos incorpórate en la cama. ¿Y lo convences? Sí, y se levanta de la cama, él se ve levantándose de la cama, y bueno, pues ya que estás sentado, por favor, ponte de pie y anda 4 pasos hacia la puerta. Y va y ves cómo podías hacerlo. Sí, pues ahora vuélvete y mira hacia tu cama. Y se ve a sí mismo. Y miran a la cama y dicen, me he confundido de habitación porque ahí hay alguien. Digo, acércate y te ves. Y ves qué es lo que hay ahí. Y se dice, soy yo, pero qué feo, ¿no? Bueno, ¿y tú eso no lo ves raro? Digo, pero eso es de lo que me han dado a mí las inyecciones, estas que me ponen, esto que me dan tantas pastillas que, mira, tú crees, sabes que te han dicho que después de la vida, o sea, de la muerte hay otra vida y que el cuerpo sale, se muere el cuerpo, sale el alma. Sí, eso son cosas de los curas, no sé qué. Digo, no, pues tú fíjate que tú ahora mismo, pues estás fuera de tu cuerpo, ese es tu cuerpo, estás hablando conmigo y ya le vas diciendo y que vaya aceptando que por eso no ve a nadie le lleva comida y entonces que acepta que ha llegado realmente su muerte. Entonces en ese momento ya lo mandas a los seres espirituales que nos ayudan en esas sesiones de espiritismo a que esa persona vaya a la luz. Una vez que llega a la luz, allí ve su vida y ve las cosas que ha hecho mal. Y prepara la reencarnación. No muere, venga, voy a reencarnar, no. Prepara su próxima reencarnación. Si lo desea. Si lo desea. Es optativo. Pero normalmente dicen que una vez que están ahí bastante tiempo, pues ellos necesitan reencarnar. Ellos sienten que necesitan reencarnar. Ellos necesitan pasar por esas experiencias que ellos le hicieron hacer pasar a otras personas para poder evolucionar, y entonces pues deciden reencarnar. Hay un libro que se llama, yo lo tengo en portugués, que se llama Memorias de un suicidio, y ahí hay un hombre que se suicidó, y pues estuvo 40 y tantos años en la espiritualidad y que no quería reencarnar, y por lo siguiente, él cogió y ahogó a una chica con las 2 manos, la mató, y luego se pegó un tiro. Y murió él. Entonces él sabía que para la próxima reencarnación iba a tener que nacer sin manos y ciego. Y entonces le costó mucho trabajo aceptar el poder decir voy a reencarnar. Estuvo muchos años que quería reencarnar, pero claro, ese miedo le daba. Y la doctora Helen Babba, que hizo 700 regresiones entre sus pacientes, pues encontró que en todas esas regresiones había 10 parejas de gemelos que habían visto que venían de otra vida. Bueno, el 46% dijo que su padre hoy era su amigo en la otra de eso, su madre era su mejor amiga en otra vida, pero había uno que decía que él venía con un chico, con su hermano, pero que su hermano en el momento de nacer decidió no reencarnar porque las pruebas que tenía que pasar eran muy difíciles para él y se arrepintió. Y nació muerto. Lógicamente, el espíritu, una vez que sale del cuerpo, el cuerpo muere. Enrique, ¿se puede decir que hay reglas para la reencarnación? ¿Hay un baremo que hay que seguir y sin el cual no puedes reencarnarte? No, ahí no hay regla. Ahí simplemente lo que hay es que tú ves lo que has hecho y tienes que rectificar eso que has hecho mal e intentar de hacerlo bien. O de recibir la lección que tú le diste a otro. Tú, por ejemplo, matas a un niño en otra vida y en esta vida lo más seguro es que tu niño pues se lo lleven antes de tiempo, para que tú sepas lo que sufrió ese padre al que tú le robaste el niño, le quitaste el niño. Y eso no es una regla de eso, simplemente, por ejemplo, hay gente que aborta. Es un principio de equilibrio de karma. Exactamente. Al final estamos hablando del equilibrio. Nos hemos encontrado muchas veces con gente que, por ejemplo, ha estado en la espiritualidad y ha venido una mujer y escuchaba nada más que asesina, 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 cientos de niños diciéndole asesina. ¿Y esto por qué? Pues, ¿tú has hecho abortos? Sí, yo trabajaba en una clínica haciendo abortos. Pues todos esos niños te están reclamando que eres una asesina, le has quitado la vida que ellos tenían programada. Que el problema de abortar, yo no soy defensor del aborto, porque si el niño, si ha venido con esa madre, sea como sea, de una violación, de lo que sea, ese niño necesita pasar por esa experiencia y esa madre también. Antes de venir aquí, para reencarnarnos, necesitamos hacer una programación de lo que va a ser nuestra vida y ahí implicamos a muchísima gente.
Nosotros preparamos esa reencarnación y tenemos que contar quién va a ser nuestros padres, quién va a ser nuestros hijos, con quién nos vamos a casar, quién va a ser nuestro guía espiritual. Programamos una serie de personas que van a estar con nosotros, que una vez que tú provocas ese aborto, estás quitando lo que es la programación de muchísimas personas. Claro, pero ten en cuenta que lo que estás diciendo tú, por fe, por creencia propia, a nivel no ético... es por fe, no, mira, la fe es cuando se cree y cuando no se sabe. La fe es ciega. La fe es que a ti te dicen esto es así y tú vas y te lo crees. Esa es la fe. Yo meto el dedo en la llaga y digo creo o no creo, pero si no meto el dedo en la llaga no digo que creo o no creo. O sea, yo ya llevo 40 la parte de 40 años con estos temas y hemos visto... Quería decirte de que esta manera de verlo, esta creencia tuya, como decías, he utilizado malamente la palabra fe, lleva unas connotaciones éticas y morales increíbles en este plano de la realidad. O sea, yo quiero recordar que a principios de año, José Manuel, ¿te acuerdas del tema este de la niña peruana que habían violado? Tenía apenas 8 o 9 años, la habían dejado embarazada y pretendían de que la niña tuviera el niño. Eso aquí a este nivel en el que nos movemos, supongo que para la mayoría de nosotros, ya digo, tú no por tu creencia y las personas que creen como tú no, pero éticamente y moralmente... No digas creencia, conocimiento. O conocimiento, para las personas que... La parte normal de las personas, que quiero decir la parte normal, la parte de la mayoría, éticamente, moralmente, es inconcebible llevar y pasar por ese trauma a una niña de 8 o 9 años que ha sido víctima de una violación y que tiene que traer esa criatura al mundo. ¿Te das cuenta de a dónde te lleva esa creencia? Sí, pero si tú no sabes que anteriormente ella ha programado esa vida y ha programado tener ese niño de la forma que la ha programado, entonces cuando tú no le puedes quitar esa programación a esa niña... Es que mucha gente dice que yo tengo el libre albedrío de hacer lo que me dé la gana, me parece muy bien, pero es que ese libre albedrío lo has tenido antes y has elegido pasar por todas esas dificultades. Aquí venimos a pasar dificultades, aquí no venimos a tener una vida feliz. ¿Y no te parece eso una fácil excusa para excusar los grandes criminales de la historia y todo lo que está sucediendo en la Tierra que nos lleva abocados a esta autodestrucción? Los grandes criminales de la historia ya tendrán su juez, que es el mismo, y además tendrán su castigo en esta o en la siguiente. Lo que ha sucedido era porque tenía que suceder. Por supuesto, es que lo había programado la niña. La niña antes de venir, nosotros antes de venir programamos nuestra vida, paso a paso. Más o menos hacemos un esquema muy grande de todo lo gordo que nos va a pasar, de enfermedades, sobre todo las familias que vamos a tener, todo eso está programado. Y esa programación, a lo mejor hay una persona, ese niño que va a nacer, lleva 500 años esperando que se den las circunstancias para nacer, para pasar esa dificultad, porque nosotros también elegimos que socialmente cómo vamos a nacer, qué es lo que va a haber en el mundo para que nosotros podamos hacer esas experiencias que necesitamos hacer, y elegimos el sitio, el lugar, el horóscopo, cómo va a ser nuestro carácter, quién va a ser nuestros padres, todo eso lo elegimos. Entonces a lo mejor hay una persona que es 700 años sin poder reencarnar y cuando tiene esa oportunidad de reencarnar para poder evolucionar, vas tú y le dices, pum, pues no. Entonces te creas un enemigo impresionante. Por eso yo, lo que es el aborto y la eutanasia, tampoco digo que se haga, pero es por los conocimientos que tengo. Una persona que está, pues está prácticamente en el otro barrio, está conectado a tubos, pues decimos, pues si verdaderamente quien está sufriendo somos nosotros. De verlo así, él no sufre. Él tiene su maquinita puesta, su dedo para los dolores, él no necesita nada, pero sí que realmente en ese momento que él está en ese estado de coma, puede estar arrepintiéndose de tantas cosas y aprendiendo tantas cosas, porque él no está ahí dentro del cuerpo, él se está yendo y está viendo muchísimas cosas de sus familiares, de esto, de lo otro, y como él se vaya sin perdonar, ¿entiende? Se va a buscar un lío luego. Entonces necesitamos que esa persona cumpla hasta que él ha dicho que esté aquí para poder aprender muchas cosas e irse sin llevarse nada de Enrique, es que karma, según lo que estás contando, 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto no son víctimas. ¿No? Pues mira, te voy a contar una cosa. ¿Sabes lo que yo pienso? Que los palestinos de hoy son los nazis de antaño. Y ahora los judíos le están dando la leña que le dieron ellos.
posible o no? O sea, cualquier tipo de mal estaría justificado, ¿no? Todo estaría... No, el mal no está justificado nunca. El mal que se comete en el... No, bueno, mal hablamos de genocidios tremendos que estarían casi escritos, ¿no? Como es que, una especie de contrato previo, ¿no? Normalmente el karma existe individual, existe familiar, existe regional y nacional y mundial. Entonces podemos ver que eso, que para mí los palestinos de hoy en día están recibiendo los palos de los judíos que masacraron antiguamente. Con lo cual, que a lo mejor estoy equivocado, pero para mí yo lo pienso. Oye, estoy tratando de pensar cuándo el pueblo palestino o la entidad palestina, porque todavía no están considerados como pueblo tal, como nación, ha podido maltratar al judío, porque todavía que lo hayan hecho los alemanes, lo entiendo, pero que lo hayan hecho los palestinos a lo largo de la historia, tenían que haberse cargado primero a Saddam Hussein, que fue de Persia, de donde vino. No me has entendido. Sí, pero entiéndeme, trato de buscar en la historia. Los alemanes antiguos que masacraron a tantos judíos, hoy son palestinos. Han reencarnado en palestinos y están pagando lo que le hicieron a los judíos. A ver si nos enteramos bien del karma. Ahora más o menos te cojo. Sí, no, perdona, eso es cosa mía. Que me imagino que podía ser eso, no es que sea eso. Tara, creo que tienes algo que apuntar, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Normalmente, hablando de todo lo que se está hablando aquí ahora mismo, del tema del karma, del mal en el mundo, de todo, ¿no? Se ha hablado también desde el comienzo, desde el inicio, José, de Dios. Dios. Yo opino, y ahora digo que es una creencia muy particular mía, y me imagino que habrá personas que estén a favor de, o que crean en ella o que no. Yo pienso que la persona, el ser humano, es el ser más perfecto que hay sobre la creación. Y a la vez el más imperfecto, evidentemente. Como tú comenzabas, que era con la creencia o la existencia de Dios, no, tú, efectivamente. Yo, en mi casa siempre se ha dicho un dicho muy popular, que lo habréis escuchado mucho, de siempre es bueno que haya niños chicos para echarle la culpa. Siempre. Teníamos la necesidad de tener un poder superior para culpabilizarle de todo lo malo que hay en nosotros mismos. Porque yo pienso que incluso los dioses del paganismo eran más buenos que nosotros mismos a lo largo de toda la historia. ¿Qué ocurre? Que el hombre necesitaba un freno, porque si no, este planeta sería una anarquía terrible. De hecho, a día de hoy ya lo está haciendo. Y en determinadas épocas, cada vez que llegaba la convivencia planetaria a escala del hombre a convertirse en ese Sodoma y Gomorra o en ese estado de destrucción masiva absoluta, siempre había un vuelco grande para que el hombre pueda tener un freno, un resurgir de algo, de creencias paranormales, de fe, de lo que sea, pero para, ufológicamente hablando también, para que el hombre pueda tener un freno. Para mí Dios, porque tú le preguntabas a Enrique que qué era Dios. Yo te voy a decir que para mí Dios es el todo y mi todo. Claro, tú me podrás preguntar, ¿vale? Pero bueno, ¿tú qué creencias tienes? Yo abiertamente digo que creo y respeto en todas las religiones, creo y respeto a todas las religiones. Y de algunas hay cosas que realmente estoy de acuerdo con ellas. Sí te puedo decir que directamente digo abiertamente que católica no soy, lógico es, pero que por supuesto, al igual que respeto el catolicismo, respeto todas las religiones. Pero que realmente, por mí misma te puedo decir que nosotros a ese, por llamarle Dios, le llamamos energía azul. Es una energía. Respecto al tema de las religiones, a ese Dios que teníamos que inventar para freno de la humanidad, había que darle forma. Y en cada religión había que buscar una forma según la cultura, para darle a ese Dios. ¿Qué quiere decir? Que si no existiese un Dios como freno, castigador, opresor y justiciero, esto realmente sería un desmadre. Si realmente hay Dios y dioses en cada una de las religiones y es un desmadre. Pero estás humanizando a Dios. Lo Totalmente. Lo estás adjetivizando Totalmente. con justiciero,
Lo está, No. Estás adjetivizando, estás humanizando. No. Yo hacen lo mismo que hacen las religiones. Para nada. Yo estoy diciendo que el hombre ha creado ese Dios vengativo, justiciero y terrorífico. Porque ¿quién conoce a Dios realmente? Nadie, es Nadie. Inconocible. Entonces, ¿qué religión y quién? ¿De qué religión ha dicho? ¿Por qué Dios ha dicho qué? ¿Quién conoce a Dios? Si lo más cercano que conocemos de ese Dios son sus profetas, repartidos en diferentes religiones. En una religión, pues por ejemplo, se le puede llamar, por ejemplo, en la religión árabe, Dios es Alá y su profeta es Mahoma. Que por cierto, Cristo tiene también representación, por supuesto, en muchísimas otras religiones, ¿no? Yo le llamo al Hijo de Dios, de esa energía azul, le llamo mi maravilloso y divino Rabí. Pero bueno, eso es otra cuestión aparte, ¿no? Pero que realmente yo quería sí puntualizar claramente que muchas religiones quieren que se albergue o que ese mal venga de Dios o ese castigo. Y realmente el mal viene directamente de todos nosotros. En todos nosotros está ese bien y ese mal. Sí existe un libre albedrío y sí realmente, como tú hablabas de una conciencia, en nuestra conciencia está el coger un camino o el escoger otro, realmente. No porque un Dios, sea de la religión que sea, te lo mande porque alguien ha dicho que Dios dijo aquello, el Dios que sea, o lo dejó escrito. Ya va en la conciencia de cada uno, porque vuelvo a repetir que para mí el bien y el mal está dentro de todos y cada uno de nosotros, y que para mí el cielo supuesto, o el infierno, el purgatorio, ya lo estamos viviendo aquí, y lo estamos viendo a diario. Lo que pasa es que vuelvo a repetir que había que buscarle a lo largo de la historia, había que buscar necesariamente un poder, porque aquí realmente, si en ningún país hubiese un poder político o una supremacía, aquí cada uno haría lo que le da la gana. Si no hubiese una cárcel para poder castigar al que hace una cosa que no esté bien, comete un crimen, viola, roba, extorsiona, a ese hay que buscarle realmente o bien solo ayudarle o bien ese castigo. Pero hay muchísimo de invento respecto a mucho. Y el mismo hombre decir, bueno, aquí hay que poner un freno, porque si realmente no buscamos ese poder supremo superior, ¿esto qué es? Y a lo largo, ya desde el paganismo en adelante, ¿cuántas religiones? Todas. Y las que nos quedan, claro. Oye, yo me pregunto, ¿qué ha hecho Jehová para tener tantos testigos? Eso digo yo. ¿Algo malo habrá hecho? Bueno, ya sabes lo que el tiempo que tiene la de Jehová, con todo mi respeto. Bueno, yo las religiones las veo... Una de las más nuevas. Las veo todas copiadas unas de otras. O sea, por ejemplo, el dios Mitra, 2000 años antes de Cristo, dijo, tomad y bebed, que está en mi sangre, y tomad y comed, que esté en mi cuerpo. Por lo tanto, casi todas las religiones están copiadas y la de Jesús, por supuesto, que es la última, más todavía. Todos los dioses pues han resucitado el tercer día, todos han sido tentados por el demonio, todos han tenido una madre virgen, todos han nacido fuera de sus casas, todos han sido adorados por alguien, todos han sido llevados regalos. Entonces, para mí, las religiones son un compendio de verdaderamente pues necesitar de tener algún dios para hacer eso. Y el verdadero Dios que resucita el tercer día es el sol. El sol viene por el zodiaco del norte al sur y el día 22 de diciembre se para y el 25 de diciembre vuelve otra vez arriba. Entonces, como esos son, todos los dioses nacen el día 25 y como Constantino I el Grande era adorador del sol invicto, pues necesitaba que Jesús también naciera el día 25 como todos los demás dioses. Límites de la realidad. Bueno, hace un momentito nos pasaban una nota, una de las personas del público, una pregunta, ¿no? Queremos también dar voz a los que están aquí con nosotros y nos decía, me imagino, Enrique, que podrías también responder a esa cuestión y Tara, me imagino, que es cuál sería el sentido de la vida y, por lo tanto, el sentido de la reencarnación. O sea, cuál es la misión que tiene el ser humano, el cometido que tiene a la hora de aparecer o bien una o bien varias veces sobre este planeta. Ya lo hemos dicho, aprender. ¿Aprender qué? El amor incondicional.
a amar al prójimo como a ti mismo. Y todo lo que hayamos hecho en otras vidas tenemos que rectificarlo en esta. O sea, nosotros llevamos en el disco duro, nosotros no matamos porque ya nos han matado tantas veces que ya sabemos que eso no es bueno. Y no tenemos ese instinto de matar, aunque a veces entran ganas, pero bueno, no lo hacemos. Y es porque lo llevamos en el disco duro. Y eso es lo único que venimos a aprender. Hay un caso que yo tengo muy claro. Por ejemplo, para transformar el odio en amor, lo más lógico es que esas dos personas que se odian en una vida vengan de madre e hijo en la próxima. Para cambiar ese amor, ese odio por amor. Aunque a veces los propios espíritus se conectan y ven que eso viene de antes, y hay madres que matan al hijo y hijos que matan a la madre, y eso nos pasa a nosotros muchas veces, que nosotros vemos a una persona y parece que es que nos las comíamos a besos, y sin embargo hay otras personas que te repelen, y es que somos enemigos o amigos de otras vidas. Ten en cuenta, me hace sentir que somos juguetes en manos de un niño, de esa energía azul que tú determinabas como Dios. Esto me suena a que somos malos porque nos han creado de esta manera. ¿Podemos ser malos porque nos han creado? ¿Es Dios culpable de que el ser humano tenga potestad para crear tanto mal, para tener que reencarnarnos y volver a convertirnos buenos, para conocer el amor, cuando todas las religiones definen de que el ser humano está hecho a imagen y semejanza del demiurgo? Esto me suena más a juego sin sentido que a un ¿por qué? Vamos a ver, hablando del demiurgo, vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo de la religión católica, sobre todo porque es la religión que más supremacía tiene aquí en España. Vamos a poner, por ejemplo, ese ejemplo con todos mis respetos. Yo fui bautizada católica, evidentemente. Nosotros en el catolicismo tenemos claramente un cielo, un purgatorio y un infierno. Vale. Tenemos un Dios, que hay unos mandamientos, evidentemente. No te salgas de ninguno. Porque como te salgas de un mandamiento, con suerte vas a un purgatorio, pero si no, directo al infierno. Ese Dios que plantea el catolicismo, como otras religiones, puesto como punto el catolicismo, es un Dios que, sin piedad ninguna, porque supuestamente somos sus hijos, si cometemos algún fallo, el infierno quema, y fuego. O sea que es una tortura horrible. Qué padre amoroso también, como te pinta esa misma Iglesia, es capaz de llevar a su hijo a esa horrible tortura. Yo no lo concibo. Y un Dios, por ejemplo, he puesto, reitero, a la religión católica, un Dios que hay que esperar pues prácticamente una eternidad. Hay un fallecimiento nuestro aquí, y una vez que te entierran, hay que esperar que ese Dios vuelva a introducirte un alma en el cuerpo. A ese esqueleto que queda enterrado tiene que envolverle otra vez carnalmente. Luego hay un juicio final donde se tocarán trompetas y todos nos levantaremos de los ataúdes. Entonces ya llegaremos a un reino de paz maravillosamente eterno. Pero todo el que no haya cumplido con sus normas o se queda eternamente en un limbo, en un purgatorio, o se achicharra en el infierno. Yo, por supuesto, he puesto como ejemplo la religión que predomina, ¿no? o que ahora mismo prevalece, evidentemente, a lo largo de siglos aquí en España. Que yo, por supuesto, no he puesto la religión católica. Ahora podemos hablar del hinduismo y del budismo, que también hay cosas que digamos que no encajarían mucho. Entonces, he puesto como ejemplo, al decirme tú, esa maldad exacerbada que Dios le impone al hombre. De hecho, ya en la religión católica, si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no me extraña que seamos tan malos. Digo yo. Porque si ese Dios nos manda a un purgatorio y un infierno si no hacemos las cosas bien y nos achicharramos en él, ¿cómo nosotros, sus hijos, les vamos a salir medianamente buenos? Por poner un ejemplo. Eso pensaba yo cuando era pequeño. Es de lógica, es que ya es lógica, ya es de lógica. Entonces realmente
ahí hay un condicionamiento a nivel de esas creencias desde el primer momento que tú naces, que te bautizas y tienes que estar cumpliendo toda una serie de normas. Porque si no las cumples, las cosas no salen bien. Entonces, todas esas normas. Y ahí, en esa religión, como en otras, no existe el libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Cuando yo te hablo, no te hablo de ninguna religión, yo te hablo de lo que entiendo después de que vosotros hayáis explicado este concepto de ente azul, de este concepto de reencarnación, de este concepto de equilibrar el karma por el cual tenemos que pasar todos. Yo no me estoy refiriendo a ninguna religión en concreto. Sí. Yo me estoy refiriendo a que, visto tal y como Enrique cree que son las cosas, Sí. por experiencia, eso no deja de ser un juego. No tiene sentido, no tiene pie y cabeza. En parte... No hay un porqué. Y si hay un porqué y hay algo trascendente, hay algo superior, está esa energía azul, Sí. ¿vale? Es gracias a esa energía azul que todo esto sucede. Por supuesto. ¿Y no te parece a ti que no tiene sentido? Pero mira, te comento ya, acabo rápido. Esa energía azul, en base a mis propias creencias, ¿no? Realmente. Sí, claro, yo lo quiero llamar así, Esa pero no llamarle energía azul Dios, le demiurgo, llamamos el concepto que cada vamos uno a ver puede cada tener uno, porque a cada uno depende de del su porqué creencia, de le todo pondrá esto. un nombre. Esa energía azul para nosotros es una energía cósmica, una energía universal, extensa a todo el universo. ¿Me comprendes? ¿No es un ente? Una energía. ¿No se puede definir No, como ente un ente? no, porque un ente no puede, para nosotros realmente no es un ente, ni es una figura a la cual, O sea, por no, ejemplo, no hay adoramos. individualidad en vuestro concepto de demiurgo. No, para nada. Individualidad, como deidad no hay individualidad. Para nosotros, ¿no? No puedes separar lo que es la causa del efecto, sino que todo es un todo. Vamos a ver, es que es una energía. Esa energía ha creado, lo que ha creado se ha hecho de esta forma y él no dice, ahora te voy a hacer a ti malo, bueno, lo que sea. Estamos acondicionados por la manera de hablar. Una energía que ha creado implica de que es un ente separado de lo No, que crea. No. Entiendo. No, vamos a ver, es como O una... las como- es palabras, como- ¿no tienes palabras para como una ameba que se va multiplicando, ¿vale? Hay una ameba y hay energía una multiplicación independiente de la Y ahora, otra. esas multiplicaciones tienen su libre albedrío y pueden hacer el mal o el bien. Pero Y no, tienes- y no es el otro quien la ha Pero mandado. Enrique, tienes una ameba primigenia que es Sí. de la cual salen todas. Sí. O sea, hay una individualidad, hay un individualismo intrínseco al concepto de demiurgo. Vale, no, es una energía, es que lo ocupa todo, no es un ente individual, los individuales somos nosotros, nosotros somos energías individuales, hemos partido de ahí, entonces nosotros hemos decidido hacer las cosas mal porque las hemos decidido y entonces nos vamos apartando de esa energía. O sea, La Dios única es cuando lo coges todo y lo unes. todo, Eso es a lo que os referís. Sí. Dios sería cuando yo cojo esto, Sí, esto, lo he dicho esa antes, señora, sí. a todo, Sí. el todo, sí, y lo unimos, eso es Dios. exactamente. Vale. Ahora sí Esa me queda energía. claro. Vale, entonces una vez, es que por lo mismo dice el panteísmo. El panteísmo dice que nosotros salimos de Dios y somos pedazos de Dios que salimos fuera de Dios. Y luego volvemos a ese Dios. Pero eso no es así, porque si no... Vamos a lo que veo. Estamos no, pero estamos espérate, separando. déjame que te lo, no, pero déjame que te lo explique. Resulta que para volver a Dios, Dios es esa energía pura. Nosotros al ir haciendo cosas que no son tan puras, vamos alejándonos. Quiere decir que cuando nosotros nos morimos no podemos volver a ese Dios de inmediatamente, porque si por ejemplo Calígula, que fue como fue, y Jesucristo fue como fue, los dos no pueden volver al mismo sitio. Los dos, una persona era buena, supuestamente, y el otro era malo. Entonces, Pero ¿qué Calígula- pasa? Que para volver a ese sitio tenemos que purificarnos para llegar a ser, y lo dice Jesucristo, debemos de ser perfectos como es nuestro Padre. Para esa perfección se requieren muchas vidas. No podemos ser perfectos en una vida como Dios. No podemos ser esa energía pura. Tenemos que purificarla a través de aprendizajes. Vamos purificando para poder volver otra vez a esa energía pura. Jesucristo no era un reencarnado, ¿verdad? Por supuesto que sí. Dice, Jesús callado y puro pensaba en un solo Dios. Quien le hizo Dios a él, su santa voluntad ofendió.
Bueno, me gustaría regresar a una materia en la que ya habíamos apuntado algo. Yo le preguntaba antes a Antonio Guerrero sobre si se podría configurar un poco lo que es la vida en el otro mundo. Y quisiera saber también a través de Juanma, que sabe mucho de estas materias relacionadas con la parapsicología, si también cuando analizamos casos paranormales, antes, por ejemplo, durante esa parte de ponencias, hemos narrado varios casos, ¿no? Y yo no sé si eso también sirve a modo de retrato robot. Lo que antes quería explicarle un poco a Antonio era que a veces uno, cuando contempla el material que se obtiene, cuando contempla lo que cuentan los testigos, da como la apariencia de que al otro lado hay mucho sufrimiento. Hablamos de almas en pena, hablamos de personas que están, o de almas que están ancladas en un lugar concreto, deambulando siempre de un lugar a otro. ¿Tú piensas, en base a las investigaciones que has realizado o a las investigaciones que conoces por parte de otras personas, si ese sería el retrato robot del otro lado, un retrato triste en cierto sentido? Realmente no, lo que llama la atención es eso, en una investigación, y lo que más se reproduce o lo que más casos iguales hay es cuando ha sucedido algo escabroso, cuando escarba en ese caso, cuando investiga, realmente que salen un resto óseo, efectivamente ha muerto alguien ahí, y es como si quisieran decirte, aquí ha pasado algo, estoy aquí y quiero que se sepa. Por supuesto que en otros casos no. En otros casos, principalmente, normalmente es que no sé, esos son ellos los que tienen que saberlo. Si los que vuelven es porque le ha quedado algo pendiente y tienen que darnos un mensaje para que investiguemos algo, o simplemente nunca se han dado unos casos de una investigación que se diga, estoy bien, dale mucho cariño a esta gente. Siempre son casos, y supuestamente de lugares donde cuando se escarba, pues ha habido un suicidio, ha habido un asesinato, normalmente es lo que más se reproduce y lo que más casos se dan. Luego psicofonía, luego está también el tema de los residuos, o sea, una gente que va a hacer una psicofonía y se repiten las mismas frases, como que se ha quedado una esencia ahí o se ha quedado una impregnación. Sería aquello de la impregnación ambiental. La impregnación ambiental, algunos, ¿no? sí. Eso es lo que yo siempre he dicho, que no es lo mismo un fantasma que un espíritu. El fantasma es una impregnación, es un resto energético que se ha quedado allí porque ha habido una muerte traumática y en ese momento se ha quedado ahí esa impregnación. Esa impregnación siempre va a hacer el mismo gesto y siempre va a decir las mismas palabras. Ese es el fantasma. Y el espíritu es lo mismo, pero puedes mantener un diálogo con él. Luego se está hablando con una inteligencia. La otra es un residuo de esa inteligencia. Esa es la diferencia entre espíritu y fantasma. Sí, claro, como la diferencia que vimos de fantasma y espectro, ¿no? Claro, exactamente. Interactuaba y el otro es repetitivo, que siempre hacía lo mismo. Quizá esa parte triste, esa parte trágica, esa parte del alma en pena sería más la parte de impregnación ambiental que la de un alma consciente, ¿no? Exactamente. Y tú, Antonio Guerrero, con más de 30 años de experiencia en el campo de las parafonías, lo que has obtenido es también triste, violento. O sea, ¿cómo son los mensajes o los mensajes mayoritarios que has podido obtener, miles y miles de parafonías en ese sentido? O sea, son voces que en ocasiones muestran el otro lado de manera un tanto violenta, extraña, triste, ¿o no? ¿Te has encontrado también con mensajes positivos? No. Vaya, todo lo contrario, ¿no? Ha sido mensaje siempre positivo, ¿no? De mis miles de psicofonías, de parafonía, mejor dicho, perdón. Tan solo en un par de ocasiones hubo mensajes bastante, digamos, negativos, ¿no? Pero la mayoría de ellos son positivos, vaya. ¿No? ¿Y qué piensan que intentan decir los seres que están en el otro lado a la hora de comunicarse? O sea, mayoritariamente, por medio casi de la estadística, ¿qué es lo que intentan hacer ver a la hora de ponerse en contacto con una persona como es tu caso, alguien tan experimentado como tú? Lo que intenta de ver, creo que ya lo ha dicho Tara, ¿no? En cierto modo, hacerse presente, ¿no? Decir, de alguna forma, que no estamos solos, y da esa esperanza, esa luz, digamos así, al mundo, ¿no? Las personas, la mayoría de ellas todavía, entre comillas, ciegas, ¿no? A estas realidades, ¿no? Sencillamente eso es un mensaje de amor, de esperanza, ¿no? En esas comunicaciones. Bueno, por cierto, hay una cuestión que yo creo que Tara es la persona que mejor nos la puede desvelar. Hay personas que nos hablan de que más allá de esas almas que están en el otro lado, que han pertenecido al ser humano, existen también seres, algunos hablan de dimensiones inferiores, hablan del inframundo, en fin, palabras que posiblemente ni ellos mismos sepan lo que significa. Pero me gustaría saber si realmente existen entidades que no tienen nada que ver con el ser humano y que son las que algunas veces meten los dedos en la ouija,
en las comunicaciones, engañando, burlándose de aquellos que estamos en este lado. Sí, por una parte, digamos, de esas entidades, vamos a llamarle por una parte, espíritus burlones también, pero por otra parte también formas habitualmente para buscar ese contacto espiritual son una puerta abierta para que a veces se cuele quien no debe o lo que no debe. Y esas puertas abiertas hay que tener mucho cuidado con ellas, porque realmente esos seres de inframundo, esa categoría de oscuridad, esas entidades ocultas y oscuras están ahí. No solamente hay seres de luz, hay seres de absoluta oscuridad. Y lo mismo que hay una categoría maravillosa angelical, hay una jerarquía angelical, vamos a tocar ahora otro tema, hay una jerarquía demoníaca de seres oscuros u ocultos. Y hablamos de que si esos seres existen, yo, a mi modo de ver, totalmente convencida al 100% de que existen y que están ahí. Bueno, eso es importante, es importante de destacar porque hay personas que consideran el espiritismo como un juego y sabemos que no lo es. Yo me he llegado a encontrar, no sé si lo he comentado, me imagino que en alguna otra ocasión, en Límites de la Realidad, en Estados Unidos, en Miami, por ejemplo, en una famosa tienda de juguetes, el tablero Ouija en la estantería de los niños de 9 a 12 años, algo que me ha parecido espantoso, ¿no? Y yo creo que es interesante marcar los límites, ¿no? Que esto es delicado, que no es, que a veces se abre una puerta, no sabemos a dónde, pero que puede ser peligroso y que solamente hay que practicar este tipo de experiencias si se tiene una mente lo suficientemente estable, ¿no? Enrique, muy rápidamente, nos quedan solamente dos o tres simplemente minutos. decir que la Ouija tiene dos peligros. La primera es que normalmente puedes conectar con la Ouija, las 3 personas o 4 que estén conectando realmente no están conectando con nadie, pueden conectar con la mente más poderosa de los que están haciendo la Ouija, con el inconsciente colectivo de los que están haciendo la Ouija, e incluso se ha llegado a hablar con una persona que no existía. Ese es un peligro. Y otro peligro es el psíquico de que hay personas que utilizan la Ouija, pues si van a comprar algo, primero tienen que consultar la Ouija. Y el segundo peligro es que cuando en esas personas que están haciendo la Ouija existe un medium y ni siquiera lo sabe, están abriendo una puerta a un sitio que no conocen y por ahí te pueden entrar y darte leña de todos colores. Entonces, lo suyo es hacer la Ouija con mucho conocimiento. No la Ouija, sino es que también hay gente que hace el péndulo, que hace la botita de agua, la copa, todo lo que sea conectar con ese otro lado, hay que tener mucho conocimiento de cómo es ese otro lado, porque si no, malo. Exactamente, hay que entender que todo este tipo de experiencias no son un juego y que solamente lo puede hacer aquellas personas, como digo, estables mentalmente y que saben un poquito del asunto. Bueno, vamos a ir despidiendo a nuestros compañeros, a todos aquellos que han formado, como antes decía, este plantel maravilloso de Límites de la Realidad esta noche, y empezamos por Enrique. Muchísimas gracias, Enrique, de verdad, como antes decía, siempre aprende uno contigo, sale uno diferente a como entraba en una sala como es esta, porque hay elementos que te cambian la vida y tú sabes aportarlos. Así que te lo agradezco mucho, compañero. Gracias a vosotros. Y veréis que los que conectamos con espíritus no estamos serios. La gente cree que somos todos serios, que siempre estamos... Yo no soy de nada serio, los que me conocen. Tú de serio tienes bien poco. Por eso, hay que ser siempre alegre, positivo, porque si no se nos pegan gente. Bueno, has hablado hasta de los atributos de tu nieto, que eso ya es importante. Bueno, Tara, también quiero agradecerte tu presencia porque hoy creo que hemos aprendido muchísimo con alguien ya no solamente que tiene el conocimiento, como es el caso de Enrique, sino con alguien que lo experimenta en carne propia. Yo creo que eso marca una diferencia, ¿no? Saber de primera mano lo que ocurre en el otro lado a través de una persona que tiene la capacidad de ver en cualquier momento, a cualquier hora, cuando surge ese tipo de visiones que nos van prácticamente configurando lo que podría existir más allá de la muerte. Así que también te agradezco muchísimo tu presencia. Hemos aprendido muchísimo contigo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y la agradecida en este caso soy yo. Muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Antonio Guerrero, son muchos años, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Has participado en muchas ocasiones en Límites de la Realidad, siempre exponiendo tus novedades, esos métodos
métodos que además, hoy porque no hemos tenido mucho tiempo de hablar de ellos, pero siempre estás obteniendo nuevos métodos totalmente inusuales que nadie conoce, que son totalmente sorprendentes en cuanto a la transcomunicación instrumental, ¿no? Y además te emplazo a que en un próximo programa tranquilamente toquemos algunas de esas cuestiones. Ya tenemos una cita personal para que me pongas un poco al tanto de esas novedades, de esos contactos que sigues teniendo con el otro lado. Tú eres una de esas personas que decía Tara, con ese imán, que parece que han sido señaladas, que han sido seleccionadas para poder recibir esa información importantísima que también nos cambia los esquemas a través de tus conferencias, de tus libros y de toda la información que ofreces. Así que también muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias, José Manuel, y también a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, buenas noches. Y bueno, Juan Manuel, ha sido un placer tenerte con nosotros. Sabemos que eres una persona que tienes unos conocimientos impresionantes sobre ese terreno de la parapsicología, y no solo por eso, por haber tenido el detalle de haber organizado estas jornadas y de haber pensado en límites de la realidad para a la hora de poder estar aquí llevando a cabo este programa con un público maravilloso, y yo creo que eso es algo importantísimo. Y enhorabuena también por tu labor, por estar enseñando a la gente lo que es la verdadera parapsicología, que es algo que hasta hace poco muy poca gente en el entorno en el que tú te mueves conocía, y esas personas están a la vez muy agradecidas, me lo han comentado personalmente, de ahora saber exactamente qué es lo que envuelve a esa materia que ha sido muy maltratada en televisión, a veces también en radio, y bueno, eso es algo siempre importante, el dar a conocer la verdadera información. Así que muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y por habernos invitado a la vez a que estemos todos aquí disfrutando muchísimo con estas temáticas. Pues en este caso, al contrario, gracias a todos vosotros por haber venido, gracias a esta gente que lleva aquí desde las 5 de la tarde, impresionante, y nada, que para eso estamos, para nosotros comunicar, divulgar todo lo que es este tema y sobre todo hacerlo factible y hacerlo real con todos vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Francis. Impresionante. Impresionante, desde luego. Ha sido impresionante la categoría del programa de esta noche. Impresionante contar con este genial público, maravilloso público que nos acompaña esta noche. Y bueno, pues nos veremos dentro de poquito, claro seguro. Que sí, nos veremos dentro de poco. Ha sido una experiencia, yo creo que increíble, que tenemos que repetir. A ver si salimos también del entorno del estudio de radio. Sí, tenemos que hacerlo más a menudo. Claro que sí, de verdad que se disfruta. Así que muchas gracias. Nos vemos dentro de poquito. Francis. Límites de la realidad. Bueno, Juanfran. Bueno, Juanfran, menudo aplauso el de esta gente estupenda que yo creo que ha disfrutado muchísimo con el programa, pero yo creo que más hemos disfrutado nosotros, ¿verdad? Sí, han aplaudido sobre todo por lo bien que lo he hecho yo, ¿no? Porque estaba aquí. Hoy te has explayado muchísimo, tanto en las ponencias como en el programa de radio. Muchas, porque he estado hablando todo el tiempo. Yo la verdad es que a mí esto me supera un poco. Sabes que yo soy un poco más de la rama ufológica, entonces todo esto de la vida después de la muerte me parece demasiado trascendental como para dar aquí mi opinión, sobre todo con los maestros que tengo aquí alrededor. Bueno, aunque has reconocido fuera de antena cuando estábamos allí en la calle dando una vuelta, que lo que sobre todo te ha impresionado es que había más mujeres que hombres aquí, y oye, eso de tantas féminas juntas parece que te pone un poquito más nervioso, ¿verdad? Sí, bueno, yo soy una persona muy tímida y estas cosas me superan a veces, ¿sabes? O sea, ¿qué le voy a hacer? Me han hecho así, es lo que hay. Bueno, hoy no hablamos del colectivo, el colectivo ya lo hemos presentado. Bueno, el colectivo no lo hemos presentado, hemos tenido un público maravilloso, así que ha faltado lo de lo que suelen hacer cuando vienen a la radio, que siempre traen un poquito de jamón, un poquito de queso, un poquito de lomo ibérico y demás, eso ha faltado aquí hoy. Siempre pero bueno. pidiendo, siempre estás pidiendo. Como decía mi padre, se saca más pidiendo que dando. Bueno, Juanfran, nos vemos la semana que viene. Si el tiempo y la autoridad lo permiten. Volvemos dentro de 7 días. Un fuerte abrazo, amigos.